Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Estamos analizando acerca de qué fue lo que Jesús clavó en la cruz. En los temas anteriores ya he presentado algunas declaraciones que dicen algunas personas qué fue lo que Jesús clavó en la cruz y dije en el último tema que iba a comenzar desde este momento, desde este tema en adelante, a presentar uno por uno las cosas que se dicen y también presentar uno por uno qué cosa fue lo que Jesús clavó en la cruz. Vamos a comenzar con la declaración que dice la mayoría de los cristianos evangélicos y la mayoría de la cristiandad que dice que Jesús clavó en la cruz. Lo primero que quiero señalar es la declaración de muchos que Jesús clavó en la cruz la ley de Dios, que la clava en la cruz porque en el primer pacto Dios eh, puso la ley para que el pueblo de Dios de aquel tiempo se salvara guardando la ley. Y como que esto fracasó, eso es lo que dice, y como que esto fracasó, porque nadie se puede salvar por guardar la ley, entonces en la cruz Cristo lo primero que hace es abolir la ley. Cuando se habla de abolir la ley, se están refiriendo a los 10 mandamientos. Y en este estudio que estamos haciendo, quiero presentar por qué eso es una gran mentira, porque es una falsedad. Aclaro también que solamente voy a utilizar pocas cosas para que esta idea no tenga sustento bíblico, señalar que no tiene ningún sustento bíblico, pero solamente voy a presentar pocas cosas porque estaríamos presentando muchísimos temas para demostrar que esto no es verdad. Y con uno solo que presente, con lo poco que voy a presentar, voy a demostrar por la Biblia que esto es una mentira. Cristo no clavó la ley de los 10 mandamientos. Cristo no clavó la ley moral de Dios en la cruz. Para esto voy a leer algunos textos bíblicos y voy a hablar algunas cosas con respecto a la ley moral, a la ley que Dios escribió con su dedo cuando se le entregó a Moisés, la ley de los 10 mandamientos. Voy a leerles en el Salmo 111 los versículos 7 y 8. Dice aquí, las obras de sus manos son fieles y justas. Confiable son todos tus mandamientos. Permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Esta declaración bíblica es clara lo que dice que las obras de las manos de Dios son fieles, justas, confiables son todos sus mandamientos, permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
Si los mandamientos de Dios permanecen firmes eternamente y para siempre, entonces Jesús no pudo haber abolido la ley de Dios en la cruz, porque la declaración bíblica dice que permanecen para siempre. Voy a leer otra declaración bíblica eh, en este momento. Está en el Salmo 119, versículos 89 al 94. Dice, para siempre, Señor, permanece tu palabra en el cielo. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones, igual que en la tierra que tú fundaste. Por tu orden subsisten todas las cosas hasta hoy, porque todo te sirve. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo hubiera perecido en mi aflicción. Jamás olvidaré tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Sí que esta declaración bíblica acerca de la palabra de Dios, acerca de los mandamientos de Dios, también es clara, también es contundente y se señala que son firmes y permanecen para siempre. Ahora vamos a hacer algunos razonamientos con respecto a la ley moral. La Biblia dice en muchos lugares y repite varias veces que la ley de Dios es eterna. Pero, ¿cuándo fue que la ley de Dios comenzó a existir? Si es eterna, siempre existe. Pero ¿cuándo la ley de Dios comenzó a existir? Bueno, como que estoy presentando pocas declaraciones bíblicas, pocos análisis, porque son suficientes, pero hay muchísimo más. Usted puede inquirir y puede ahondar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la ley de Dios existía. O la ley de Dios comenzó a existir cuando Israel salió de Egipto. La ley de Dios comenzó a existir cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. O la ley de Dios existía desde antes. ¿Qué dice la ley de Dios? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te hagas imágenes, no las adores. Dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Guarda el día de reposo que Dios estableció. 4 mandamientos que hablan sobre el amor a Dios y sobre el amor al prójimo. 6 mandamientos que tienen que ver con respetar al padre y a la madre, con no matar, con no robar, con no adulterar, con no codiciar, con no decir mentiras. Cuando Dios crea a Adán y Adán y Eva son tentados en el Edén, ¿existía la ley de Dios? Si la ley de Dios no existía, entonces no había pecado, porque la ley es transgresión o el pecado es transgresión de la ley. La transgresión de la ley es el pecado, dicho de las dos maneras. Si cuando Adán y Eva pecan, no hay pecado, ¿cómo fue que pecaron? Sí, porque desobedecieron la palabra de Dios. En la palabra de Dios la desobedece el que no hace lo que ella dice. Y la palabra de Dios presenta la ley
que existía. Análisis breve. Cuando Eva escucha la voz de la serpiente, ¿a quién puso en primer lugar? ¿A la serpiente, que es Satanás, o a Dios? Obviamente puso a Dios en primer lugar. Luego Eva violó la ley de Dios, que dice: no tomes dioses ajenos delante de, no tengas dioses ajenos delante de mí. Eva vio la fruta y fue y la codició. La codicia no está abolida en la ley, y si codicia y cogió la fruta y la comió, que Dios dijo que no lo hiciera, no solamente desobedece a Dios, sino que está robando. Está robando porque está cogiendo lo que no es de ella. Y si ella está robando y está desobedeciendo la palabra de Dios, que dijo que si comía de ese fruto iba a morir, ¿no estaba matando también? Así que no obedecía a Dios, puso la serpiente en lugar de Dios, codició, no hizo caso a Dios, que dijo: no lo comas, lo cogió y lo comió, por lo tanto robó. Y si haces un análisis de lo que esto implica, se ve a las claras que violó una ley que existía, que es la ley de Dios, que existe porque la ley de Dios es el carácter de Dios representado. La ley de Dios es la representación del amor, porque Dios es amor. ¿Y por qué digo que es representación del amor, o se condensa en el amor? Y Cristo así lo dijo cuando estuvo en la tierra. El primer mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es igual: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios está reflejado en estos dos mandamientos, porque si obedecemos a Dios, y Dios para nosotros es lo primero, si no adoramos las imágenes, no adoramos a los dioses falsos, estamos amando a Dios. No tomamos el nombre de Dios en vano, estamos amando a Dios. Observamos el mandamiento que Dios puso de adorarlo a Él, porque se le adora cuando se guarda el mandamiento de descansar el sábado, porque adoramos al Creador, al que lo hizo todo. Si esto nosotros no lo hacemos, ¿amamos a Dios? Pues no amamos a Dios, pero si lo hacemos, amamos a Dios. Estos cuatro mandamientos dicen y señalan que amamos a Dios. Si yo no honro a mis padres, si digo mentiras, si adultero, si mato, si codicio, ¿estoy amando a mi prójimo? Pues claro que no. Amo a mi prójimo cuando cumplo esta parte que tiene que ver con el amor que debemos tener los hijos de Dios hacia nuestros semejantes. Luego, la ley de Dios existe antes del Sinaí. Inclusive cuando Dios dio la ley de Dios en el Sinaí, en Éxodo capítulo 16, ya se ve que Dios le puso a Adán y Eva, antes de dar en el Sinaí el sábado, que el maná no caería el sábado y que el viernes había que recogerlo doble. Eso se conoce. Abraham guardó la ley de Dios. Pero si ahora dice una persona: de todas maneras Dios clavó esa ley en la cruz porque era contra nosotros, quiere decir que Cristo en la cruz vino a atacar la ley que él mismo puso, que es la ley de Dios eterna, que refleja quién es Dios, para decir
Entonces ahora, como que ya la ley se clava, adora a quien tú quieras, toma el nombre de Dios en vano como tú quieras. Puedes tomar el nombre de Dios a como te parezca. Puedes matar, robar, mentir, hacer todas estas cosas. Que Cristo haya dicho que su iglesia iba a estar fundada en no tener la ley que prohíbe que todo esto se haga. Esto es una mentira que se ve tan clara que por eso no le dedico más tiempo y solamente le dedico para hablarle esto que estoy diciendo. Porque sería mentira. Si la ley de Dios pudiera ser quitada, no hubiera pecado. Y si no hubiera pecado, ¿a qué vino Cristo? A la tierra. No vino para salvar al hombre, porque el hombre fue pecador. Y cuando el hombre fue pecador, entonces quedó condenado a muerte. No es por causa del pecado que la muerte viene. La muerte viene por causa del pecado. Dios viene a quitar el pecado, porque Cristo nos redime del pecado y vuelve otra vez a ponernos en armonía con Dios. Pero de esto hablaré en otro tema, de esto mismo que estoy yo hablando. Es completamente falso que Cristo clavó la ley moral en la cruz. Esto es una mentira del diablo, porque el diablo odia la ley de Dios, porque la ley de Dios dice quién es Dios y es eterna. La ley y la misericordia de Dios son eternas. En la obediencia a Dios está la vida del ser humano. En la gracia de Dios está la vida del ser humano. Por lo tanto, concluyo de esta manera en cuanto a este tema. La ley de Dios no fue abolida en la cruz, porque la ley de Dios es eterna y permanece para siempre. Y Cristo lo dijo, no se quitará de la ley ni un tilde, no se quitará nada mientras el cielo exista, mientras que la vida exista, la ley de Dios existirá para siempre. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece que es útil, compártelo con otras personas. Y continuaremos tratando este mismo tema que fue clavado en la cruz en nuestra próxima grabación. Hasta la próxima.